Buenas compañeros, aquí Dredd y hoy toca hablar sobre Tate no Yusha tercera temporada. Para ir diciéndoles de antemano tengo que decir que la tercera temporada de Tate no Yusha fue mucho mejor que la segunda, pero aún así no logró recaudar el mismo público que recaudó la primera. Vamos a hacer un pequeño análisis con esta temporada y vamos a decir unas pequeñas curiosidades que me llamaron la atención de esta misma serie. Así que antes de comenzar este video, por favor les pido que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que sin decir más, vamos a comenzar. Primero, antes que todo, vamos a comenzar un poco con la trama. La trama de esta tercera temporada consiste en que, inicialmente, nuestro protagonista está tratando de buscar más esclavos que son de la especie de Raftalia, es decir, medio humanos, que son seres humanos combinados con bestias. Eso ya es lo típico en los juegos RPG de Japón, aunque siempre han tenido distintos nombres dependientemente del juego, pero en fin. El punto es que él está buscando los esclavos para llevarlos a su nuevo, por decirlo así, a su aldea, que está completamente custodiada por él. Antes de ir comenzando un poco con el análisis, tengo que decir que hubo una parte que sí me pareció un poco fuerte, que era el momento de una subasta en la que estaban subastando, sí, muy redundante, pero espero que se entienda, a los esclavos medio veces. Ahí se ve incluso cómo están subastando a un semi-humano y es un infante. Si me pongo a pensar, esto fue un poco fuerte por las cosas que han salido a la luz últimamente en las noticias con respecto a cierta isla, si me entienden. Entonces es casi difícil no relacionar una cosa con la otra y cómo vivimos. Entonces, en mi opinión, creo que aunque fue muy sutil, bueno, no fue tan fuerte en sí se me hace un poco duro de ver cuando ves todo este tipo de noticias. Y teniendo en cuenta en la época que se basa Tate no Yusha, no es difícil creer que eso no haya ocurrido. Quizás de una forma no tan extravagante como lo están mostrando en Tate no Yusha, pero puede que sí haya ocurrido en el pasado. Pues quién sabe a la final. En fin, en esta parte de la trama, nuestro protagonista Naofumi se infiltra en un torneo de gladiadores para ir consiguiendo dinero para poder comprar a todos los esclavos, cosa que logra, y también logra reclutar a una semi-humano orca, y ahí conoce a dos semi-humanos que terminarían siendo muy importantes en la historia, que vendrían siendo Fall y su hermana Atla. Estos dos personajes terminarían siendo de gran relevancia a partir de ese punto que el protagonista los termina conociendo. Y ya esta parte de acá se vuelve como una especie de slice of life, en la que solamente vemos como el progreso del pueblo de Naofumi y cómo estos dos niños van progresando, teniendo en cuenta la hermana Atla está en un principio enferma, pero se le da más medicina para que ella pueda curarse de sus enfermedades que posee. Aparte de eso, vemos también participación de algunos otros personajes de forma pequeña. También se hace un arco en la cual tienen que vencer a un dragón. Y en sí sería todo. Algo que también tengo que mencionar es que la animación mejoró mucho. De hecho, en la parte final, cuando fueron a pelear contra el dragón, la animación como que aumentó su nivel de calidad bastante bien. Y sinceramente tengo que decirlo, fue muy buena temporada. No me sentí aburrido. El ritmo fue bastante entretenido. Fue algo impactante, aunque no necesitó ser cruel o visceral. O sea, quiero decir que no utilizó gran número de violencia para poder ser impactante, puro con la trama, sabiéndola implementar. Fue impactante en las escenas que salieron. Tengo que decir de que la tercera temporada mejoró bastante. Ahora, sí hubieron ciertas cosas que no me gustaron, que son a nivel narrativo, y es con respecto a algunos detalles. Como saben, los otros héroes, aparte de Naofumi, que vendrían siendo Motoyasu, Ren y Itsuki, estos personajes siempre han tenido problemas en mi punto de vista cuando estaba viendo el héroe del escudo tanto en su primera y segunda temporada, ya que siento que de cierta manera se les dejó mucho de lado en la primera temporada tanto como en la segunda, aparte de que estos personajes no progresan en su desarrollo, solamente se vieron forzados a progresar únicamente cuando ya habían perdido todos sus prestigios después de la segunda temporada. Cosa que la autora o autor a la final termina ocasionando de que estos héroes también pasen por un proceso muy parecido al de Naofumi, siendo traicionados y abandonados.
cosa que de cierta manera veía de cierta forma innecesaria, porque por ejemplo el personaje de Ren siempre me pareció un personaje algo más sensato y que podría ponerse del lado de Naofumi sin necesidad de llegar a ese punto. Ahora claro, esto también nos sirvió para interiorizar un poco más en el pasado de cada uno de ellos antes de llegar a el mundo de Tate no Yusha, por decirlo así. Y por un lado está bien, no voy a negar eso, pero en mi opinión creo que en el fondo también era un poco innecesario. Podía funcionar un poco más con el aspecto de Itsuki, que sí, como personaje sí necesitaba requerir a un punto más parecido, incluso con Motoyasu, pero en el caso de Ren no era tanto, él siempre me pareció más reflexivo. Bueno, ese es mi punto de vista. Aunque otra cosa que también omiten, que me parece un poco extraño, es un poco el pasado de Motoyasu. Ya en este punto se interiorizó en el pasado de los otros tres héroes, a diferencia del Naofumi. Siendo así, el de Motoyasu era uno que me pareció que omitiera, que no mostrasen como tal, solamente lo muestran en el opening, pero no lo describen. Lo que ocurre es que Motoyasu, para llegar a este mundo, a diferencia de Naofumi, él padeció una eliminación porque habían dos chicas que estaban enamoradas de él. Entonces, en vista de eso, a una se le escapa una arma pulso cortante y termina acabando con el pobre Motoyasu. En el caso de Ren no lo voy a describir mucho porque eso también sale en el anime, en la cual él se arriesga para salvar a uno de sus compañeros. Y en el caso de Itsuki no recuerdo cómo era como tal, no lo muestran tanto en la animación, tengo que admitirlo, pero yo creo que era porque él quería hacerse el héroe. Siendo así, Naofumi es el único de los héroes que llegó a ese mundo sin necesidad de un clásico me voy para el Isekai, si entienden lo que quiero decir. Siendo así, también como otra curiosidad, Motoyasu es el único de los héroes que no convierte su arma en una versión malvada, es decir, no pierde el control de su arma, a diferencia de Ren, Naofumi y Itsuki. Básicamente todos los héroes fueron traicionados por Malty. No puedo esperar para que terminen eliminando a ese personaje. De verdad que cae mal. Ahora sí, en uno de mis videos, mis primeros videos que hablé, fue uno de Tate no Yusha. En ese mencioné que los cuatro protagonistas, o bueno, los cuatro héroes, terminan pareciéndose a los cuatro jinetes del apocalipsis. El problema era un poco Itsuki porque su traje no representaba al jinete blanco. En esta animación, o más específicamente en esta tercera temporada, a Itsuki le dan un traje blanco, lo cual aquí sí corresponde cada uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, siendo Itsuki el jinete que corresponde a la conquista o plagas. Motoyasu por su traje rojo corresponde al jinete de la guerra, y Ren, el jinete oscuro, corresponde al hambre o hambruna, siendo Naofumi el que corresponde a muerte. Para ir finalizando, hay algo que todavía no me cuadra y no termino de entender. ¿Por qué el equipo de Naofumi en su gran mayoría tienen que ser niños? Literalmente tiene una guardería. Eso es algo que nunca terminé de entender de Tate no Yusha. Bueno, en fin, espero les haya gustado este video. Díganme cómo les pareció esta temporada, qué más pudo haberle faltado para terminar de mejorar o ese tipo de cosas. Puede que les termine respondiendo. Aquí Dread, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.